El tsunami de Japón. ¿Cómo ocurrió? El origen del desastre está situado a 100 kilómetros de la costa. A 6 kilómetros por debajo del agua, la Tierra se deformó en una vasta colisión a cámara lenta. La corteza terrestre está formada por varias losas rocosas del tamaño de continentes, las placas tectónicas. Japón está situado sobre una de las líneas divisorias entre esas placas. La placa del Pacífico se desplaza a 8 centímetros al año, la misma velocidad a la que crecen las uñas. La placa del Pacífico se mete por debajo, enganchando y arrastrando parte del terreno en su recorrido. La placa en la que se asienta Japón se comprime y se comba bajo la presión. Una tensión inmensa se ha ido acumulando a lo largo de décadas y de siglos. La energía que provocó este terremoto lleva 200 años acumulándose. Está causada por el movimiento de la placa del Pacífico hacia la placa de Eurasia. Piensen en una goma elástica gigante que llevara 200 años tensándose. El 11 de marzo de 2011, a las 2:46 de la tarde, hora japonesa, la tensión llegó a un punto de ruptura. La cantidad de energía liberada en un terremoto de este tamaño es enorme y hay que medirla en unidades muy grandes. Si la comparamos con la bomba atómica que destruyó Hiroshima, este terremoto fue probablemente como 2 millones de veces aquello. Una cantidad de energía impresionante. Eso irradió ondas de choque. Las más veloces, conocidas como las ondas P, viajaron a 6 kilómetros por segundo. El sistema de detección de Japón las captó al instante. En cuestión de segundos, antes de que nadie se diera cuenta de lo que ocurría, se iluminaron las advertencias automáticas de todo el país. El tsunami fue desencadenado por la explosiva liberación de energía del terremoto a 100 kilómetros de la costa. ¿Qué lo causó? A lo largo de los siglos, la parte japonesa de la falla tectónica había sido comprimida y arrastrada hacia abajo por la placa del Pacífico, que se metía debajo de ella. La placa superior se comporta básicamente como un bloque de goma. Se comprime como un muelle de este modo y cuando sucede el terremoto el muelle salta. El empujón repentino hacia arriba de una masa de roca tan gigantesca elevó una masa de agua de 6 kilómetros de profundidad hacia la superficie del mar. Al colapsarse nuevamente hacia abajo, olas inmensas cruzaron el océano. No como las olas normales, sino más bien como las ondas de choque de una explosión. Solo tenían 1 metro de altitud, pero medían más de 100 kilómetros de delante a atrás y se desplazaban a una velocidad terrorífica. La energía elevó el suelo marino. Eso desplazó una gran cantidad de agua que, como vemos, se abrió paso hacia la Tierra, se abrió paso por todo el Pacífico. Un lado de la ola cruzó a toda velocidad por el Pacífico. El otro lado corrió hacia la costa de Japón. Los tsunamis viajan muy deprisa, a una velocidad que depende de la profundidad del agua. Si se produce en el océano profundo, el tsunami viaja muy deprisa. Llega a alcanzar la velocidad de un avión a reacción. A más de 800 kilómetros por hora, la ola tardó solo unos minutos en llegar a la costa. Allí, la menor profundidad frenó la parte frontal de la ola. Pero la parte trasera, más veloz, seguía avanzando. Empezó a adelantar a la parte frontal. El aumento de la presión empujó al agua hacia arriba, produciendo una marea en ascenso. Millones de personas durmieron en oficinas y esperaron el amanecer. Entretanto, la ola del tsunami seguía extendiéndose por el océano a 800 kilómetros por hora.
países a todo lo largo de la costa del Pacífico observaban la situación con nerviosismo. En Hawái, el centro de alerta de tsunamis estaba en alerta máxima. Enseguida comprendimos que este era, básicamente, el primer gran tsunami que cruzaba el océano en 40 años. Intentaban calcular con frenesí cuándo y dónde golpearía la ola a continuación. En ese punto entramos en estado de alerta para todo el Pacífico, lo que implicaba otro mensaje y muchas llamadas. Punto de alerta estatal, aquí el centro de alerta de tsunamis del Pacífico. Hawái emitió una alerta de evacuación. La gente se dirigió a terreno alto. La ola que golpeó Hawái tenía 1 metro de altura. Causó daños, pero por suerte la distancia la había debilitado. Esta vez no se perdieron vidas. Con la ola ya muy disminuida, los países del Pacífico fueron reduciendo sus alertas. Pero Japón despertó a una pesadilla. Los científicos continúan con el análisis. De todos los datos que han reunido, emana todavía una amenaza muy clara. Los expertos llevan años advirtiendo de un terremoto grande, seguido de un tsunami cerca de Tokio. Las líneas de la falla debajo del mar al sur de Tokio están peligrosamente tensas, pero esta vez el terremoto se produjo en el norte. Lo que se esperaba es un deslizamiento de la placa de Filipinas hacia el norte, hacia la placa euroasiática. Y lo que ha ocurrido ha sido un deslizamiento de la placa del Pacífico hacia la placa euroasiática. A veces un terremoto grande ocasiona un deslizamiento del siguiente parche de la placa. Todos los ojos están puestos en lo que ocurrirá, en cómo ha tensionado este terremoto la parte vecina del límite de la placa. Tenemos que entender que toda esta zona tiene un nivel muy alto de tensión y está preparada para ceder. Y ya se esperaba que cediera en cualquier momento, y este terremoto habrá acercado más ese momento. La cuestión es hasta qué punto lo ha acercado. Cuando se produce un terremoto como este, básicamente toda la tensión que libera en la corteza terrestre se transfiere a otra parte, no desaparece. Añade carga a otras partes de la corteza.